Hola, buenos días. Soy la doctora Gabriela Asís, ya me conocen y espero realmente que estén llevando muy bien esta parte virtual. Créanme, representa un verdadero desafío para todas y todos. Y también quiero decirles que está bueno enfrentar los desafíos en la vida. Esto va a pasar y espero de la mejor manera posible y en el menor tiempo posible. Así que bueno, los invito a mirar hacia adelante, ser positivos y continuar. Continuamos con el segundo teórico que corresponde a lesiones y adaptaciones celulares. Partimos, chicos, de una célula normal. La célula normal tiene mecanismos adaptativos normalmente. ¿Por qué? Porque responde de manera normal y se adapta cuando recibe estímulos nocivos, agresivos o noxas. En ese sentido, una célula adaptada puede adaptarse mediante hiperplasia, que es el aumento del tamaño del órgano por aumento del número de sus células, hipertrofia, que significa el aumento del tamaño del órgano, pero por aumento del volumen de cada una de sus células, atrofia, que es la disminución del tamaño del órgano por disminución del tamaño de sus células y disminución del número de sus células, y la metaplasia, que significa un cambio adaptativo, digamos, donde se reemplaza un epitelio maduro por otro maduro, pero más resistente. Hay un término medio, digamos, en este proceso que se llama injuria celular, donde todavía la célula no sufre la lesión propiamente dicha. La lesión celular, cuando los mecanismos adaptativos caducan y ya el estímulo, digamos, continúa, o sea, no ha cesado el estímulo, la célula se lesiona. Esa lesión puede ser reversible o irreversible. Les he traído solo un ejemplo de lesión celular reversible a la esteatosis, que es un cambio graso que se produce con acumulación de lípidos en las células porque no se pueden metabolizar. En ese sentido, si yo suprimo el estímulo, probablemente la célula vuelva a la normalidad, o sea, es una lesión celular, literalmente, pero pueda volver a la normalidad una vez que cesa el estímulo. En cambio, la lesión de las células irreversible se llama necrosis, es decir, es la muerte celular. En realidad no es exactamente la muerte celular, sino todas las alteraciones que sufre la célula después que se ha producido su muerte, todos los cambios que sufre. Esa es la necrosis. Ya vamos a ver distintos ejemplos de necrosis. Un ejemplo bastante característico de esto que les decía en el cuadro está representado por lo que sucede cuando un miocito o el músculo cardíaco está sometido a una sobrecarga de presión, una hipertensión arterial. Allí, digamos, se produce esa adaptación y el músculo cardíaco, en realidad cada uno de los miocitos se hipertrofian, o sea, aumentan de volumen. Aumenta de volumen la célula, aumenta de volumen el núcleo, en realidad, y se torna como redondeado. Esto lo podemos comprobar desde el punto de vista histopatológico. Y desde el punto de vista macroscópico, como podemos ver en la última figura de la columna izquierda, un corte transversal del músculo cardíaco donde tiene una hipertrofia concéntrica de la pared libre del ventrículo izquierdo que reduce significativamente la luz del ventrículo. Eso se llama hipertrofia concéntrica.
y esto se produce para adaptarse a la sobrecarga de presión que está sufriendo ese músculo cardíaco. En otro sentido, nosotros hablamos de injuria. La injuria es ese, digamos, acontecimiento intermedio antes que se produzca la lesión. La lesión que primero es reversible. Como dijimos anteriormente, acá se esquematizó, digamos, con el acúmulo de lípidos dentro del miocito. Y luego de esto, si la lesión, la agresión, digamos, la noxa continúa, se produce una lesión de tipo irreversible, o sea, la muerte celular. Y la muerte celular en el músculo cardíaco y en muchos otros órganos está representada por el infarto. Acá se puede ver también en la última figura de la columna derecha un área de color amarillento con zonas rojizas que corresponde a un infarto de miocardio. En ventrículo izquierdo también. O sea, ven el ventrículo derecho acá a la izquierda, ¿no es cierto? Porque el paciente está de frente, y el ventrículo izquierdo con esta zona amplia de necrosis. Por supuesto que esta área funcionalmente es inactiva y se producen arritmias, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver con detenimiento más adelante. Esto, chicos, es una foto de un corte transversal del corazón que tiene hipertrofia de sus paredes, fundamentalmente a nivel del tabique interventricular y en el ventrículo izquierdo. Ya vamos a ver que el espesor normal de la pared libre del ventrículo derecho debe ser de 0,5 centímetros el espesor. En cambio, el de la pared libre del ventrículo izquierdo debe llegar hasta 1,5 centímetros. Más allá de eso, nosotros estamos hablando de hipertrofia. Seguramente esto está representando un corazón que ha tenido que soportar gran digamos, resistencia al flujo sanguíneo por parte de la aorta. Entonces, seguramente este corazón perteneció a un paciente con una hipertensión arterial sistémica. Definimos entonces a las adaptaciones celulares como respuestas funcionales y también estructurales reversibles que se presentan ante situaciones de estrés fisiológico grave o, por ejemplo, como habíamos visto anteriormente, ante la presencia de estímulos patológicos. Esto es una fotografía de una glándula prostática aumentada de tamaño. Al corte, el aumento de tamaño se debe a la presencia de múltiples formaciones nodulares separadas por tabiques. Los nódulos son de diferente tamaño y color blanquecino. Esta próstata tiene una hiperplasia nodular de la misma, ¿no? Es un acontecimiento benigno que lo padecen la gran mayoría de los hombres que tienen más allá de 60-65 años. Si nosotros vemos la histopatología de esta misma glándula prostática, se observan como aumento en el número de las glándulas y las mismas están dilatadas, como se pueden ver en los espacios en blanco. Esa hiperplasia glandular va acompañada de una hiperplasia del estroma fibromuscular. Recordemos, un aumento en el número de glándulas y en el estroma fibromuscular. Como les decía, es un acontecimiento que sucede en la gran mayoría de los hombres de edad avanzada, por supuesto. Es benigna, es una hiperplasia nodular benigna,
a veces nosotros ya no usamos el término para caracterizarla de benigna, porque todas las hiperplasias son benignas en realidad. Lo que sí quería comentarles es que esto causa complicación. ¿Por qué? Porque esta hiperplasia, este aumento de tamaño de la glándula prostática, comprime la uretra prostática, de manera tal que el flujo de la orina se ve interrumpido. Entonces se produce, digamos, una retención de orina en vejiga y desde allí hacia arriba hasta llegar también a afectar, digamos, las estructuras del riñón, como vamos a ver también en otros capítulos. Existe la hipertrofia fisiológica. Como podemos ver en la foto de la izquierda, dos úteros. Uno pertenece a un útero grávido, es decir, a una mujer embarazada. Y el otro, un útero normal. El útero normal, como ustedes deben saber, mide 7 centímetros de longitud. Al corte se observa perfectamente bien la hipertrofia de la pared del útero, ¿no es cierto? O sea, de lo que sería el miometrio, que desde el punto de vista histopatológico está representado por células musculares lisas muy grandes, redondeadas y corresponden al útero grávido. Por supuesto que si comparamos con el útero al corte, ¿no es cierto? Y desde el punto de vista histológico, podemos ver que está constituido por fibras musculares fusiformes normales en ese útero no grávido. Entonces, esto es una hipertrofia de tipo fisiológica que se produce en el miometrio durante el embarazo. Previamente habíamos hablado del concepto de atrofia. Atrofia es la disminución del tamaño del órgano. Entonces esto es un ejemplo para que comparen un cerebro normal de un cerebro con atrofia, significativamente disminuido de tamaño. Esa disminución de tamaño dada por la atrofia significa una disminución en el número, o sea, en la cantidad de células y del tamaño de sus células. Sucede en algunas enfermedades, especialmente la atrofia del cerebro. Y más aún, para representar esta atrofia, fíjense, este cerebro tiene profundos surcos que vale decir aumentan de tamaño, pero por la atrofia del parénquima, de las circunvoluciones cerebrales. Uno de los últimos mecanismos adaptativos lo representa la metaplasia. Y el ejemplo más típico es el esófago de Barrett. Obviamente hay muchos ejemplos más. Aquí en la foto de la izquierda podemos observar la última porción del esófago y la primera del estómago. Cuando existe el reflujo gastroesofágico, o sea, el contenido gástrico está volviendo hacia el esófago, se comienza a producirse un reemplazo del epitelio plano estratificado que reviste normalmente la mucosa esofágica por epitelio cilíndrico columnar. Entonces, como se puede ver en el esquema, el epitelio cilíndrico, que está representado por estas células teñidas o pintadas de celeste, va reemplazando al otro epitelio, el epitelio plano estratificado que está pintado de turquesa. Abajo a la derecha, la representación histopatológica con la coloración de hematoxilina-eosina, se observa perfectamente bien cómo el epitelio plano estratificado está siendo reemplazado
por el epitelio cilíndrico columnar con células caliciformes incluso. Vamos a hablar ahora de lesiones celulares. Se producen cuando la célula ya echó mano a todos los mecanismos adaptativos y ellos caducaron. ¿Por qué? Porque el estímulo continuó o fue lo suficientemente intenso, como dijimos, para producir lesión. En ese sentido, debemos recordar algunas causas de lesiones celulares. La privación de oxígeno, o sea, la hipoxia, está entre las primeras. Los agentes físicos, los agentes químicos, algunos fármacos, por ejemplo, algunas enfermedades infecciosas, o sea, agentes infecciosos, las reacciones inmunológicas, algunas alteraciones genéticas, como pueden ser las mutaciones genéticas, y ciertos desequilibrios hormonales o nutricionales. Las lesiones celulares pueden ser, como ya vimos, reversibles o irreversibles. ¿Cuándo son reversibles? Son reversibles hasta cierto punto, porque si el estímulo continúa, persiste o tiene suficiente intensidad desde el comienzo, las células acaban sufriendo una lesión irreversible. Esto es un cambio graso. Acá a la derecha y arriba encontramos un corte de hígado normal que se compara, digamos, a un hígado totalmente o difusamente aumentado de tamaño, de colorido amarillento y de bordes romos, que tiene una esteatosis hepática, es decir, un cambio graso. Hay acúmulo de lípidos dentro de las células. Esto es un ejemplo bastante característico de lesión celular reversible. Otros ejemplos de lesiones celulares reversibles pueden ser las acumulaciones, tanto intracelular como extracelular. Una acumulación intracelular puede ser la hialina de Mallory, que se da en determinados procesos, o la hialina extracelular, justamente porque se acumula este material tipo proteináceo que se tiñe con la eosina, o sea, lo vemos de color rosado en la pared de las arteriolas. En ese mismo sentido, podemos ver que este engrosamiento de la pared reduce significativamente la luz. Como consecuencia puede haber isquemia. Siempre partimos de una noxa, una injuria que se produce y desencadena o termina en una lesión celular, que al principio es reversible y que después se torna irreversible. Entonces estamos hablando de necrosis. Ahora bien, hay otro tipo de muerte celular que no sabemos exactamente si proviene de un estado reversible o no, y es la apoptosis, que se define como la muerte celular programada, que acontece en determinados procesos, tanto fisiológicos como patológicos. Llegamos a la muerte celular. Y la muerte celular es la consecuencia de una lesión celular progresiva. Es uno de los acontecimientos más importantes en la evolución de una enfermedad. Ya hemos señalado y hemos enumerado algunas de las causas de muerte celular. Se describen dos vías fundamentales para la muerte celular.
Una es la necrosis y la otra la apoptosis. La necrosis es consecuencia de la desnaturalización de las proteínas dentro de las células y posterior digestión enzimática de esa misma célula que tiene daños que la han llevado a la muerte. Por eso yo les aclaraba previamente que necrosis no es literalmente sinónimo de muerte celular, sino que son los acontecimientos que suceden en la célula después que ésta se muere. En cambio, la apoptosis es una muerte celular programada, digamos, e inducida mediante un proceso regulado, muy meticulosamente regulado, en el cual las células destinadas a morir activan una serie de enzimas responsables de la degradación del ADN nuclear, de las proteínas nucleares y de las proteínas citoplasmáticas propias de esas células destinadas a morir por este camino, por esta vía, de manera tal que se producen, como pueden ver en la figura del centro, cuerpos apoptoicos. Y esos cuerpos apoptoicos son finalmente fagocitados por los macrófagos. Les señalo una diferencia que no deben dejar de conocer entre la necrosis y la apoptosis. Desde el punto de vista morfológico, una de las más importantes es que en la necrosis se suscita o se desencadena una respuesta inflamatoria. En cambio, no está presente esta respuesta inflamatoria en la apoptosis. Hay distintos patrones de necrosis tisular. Entre ellos tenemos la necrosis coagulativa, licuefactiva, gangrenosa, gaseosa, la grasa y la necrosis fibrinoide. Esto que vemos es un ejemplo de necrosis de coagulación. A la izquierda, un corte de miocardio normal, que tiene sus núcleos, su citoplasma, el miocito está normal. A la derecha tenemos un ejemplo de infarto de miocardio, o sea, una necrosis de coagulación. La necrosis de coagulación en realidad tiene como causa frecuentemente un factor de tipo isquémico, o sea, se produce por la falta de oxígeno o de nutrientes por una obstrucción vascular, como es el caso de las arterias coronarias, cuando dejan de irrigar el músculo cardíaco por alguna obstrucción. Esto que vemos son células como fantasmas que les llamamos porque han perdido su núcleo y se han transformado en estas estructuras acidófilas que llenan estos espacios, de necrosis y por supuesto suscitan una respuesta de tipo inflamatorio. Acá también se ven glóbulos rojos. La necrosis gaseosa se ve de manera exclusiva en la tuberculosis y la tuberculosis es una enfermedad infecciosa producida por el Mycobacterium tuberculoso o bacilo de Koch. Aquí vemos a la izquierda un corte de un segmento de pulmón que muestra un área blanquecina. Lo de gaseoso viene porque se lo ha comparado al Casium, que es un queso. Entonces por eso está afectado este pulmón por toda esa área blanquecina que ustedes pueden ver y que se ha comparado a un tipo de queso.
De ahí viene Casium. En ese sentido, la tuberculosis suele afectar frecuentemente al pulmón, a ganglios linfáticos, entre otros órganos que vamos a ver. La foto de la derecha muestra lo que sería la histopatología de un sector de un granuloma. El granuloma es el elemento histopatológico característico de la tuberculosis. Está constituido por un área central que se ve acá de color rosado, casi sin núcleos, de necrosis gaseosa. Está circundado por un infiltrado inflamatorio de tipo mononuclear, porque es una enfermedad crónica. Y el infiltrado característico de las inflamaciones de tipo crónicas es el linfocitario. También tiene, que yo la he remarcado en un círculo, una célula gigante multinucleada. Este granuloma está ubicado en un ganglio linfático. Más detalles vamos a ver cuando veamos precisamente el capítulo de enfermedades granulomatosas. Por ahora, que sepan que es un tipo de necrosis que se ve en la tuberculosis. Otro de los patrones de necrosis lo constituye la citoesteatonecrosis. Cito viene de células, esteato grasa y necrosis como vimos. En realidad acá observamos en la foto de la izquierda una necrosis de la grasa. Esto sucede bastante frecuentemente en patologías como por ejemplo la pancreatitis aguda. Resulta que en procesos de este tipo, agudos, que afectan a las células pancreáticas, también se lesiona la membrana celular. Entonces comienzan a salir enzimas que están contenidas dentro del citoplasma de las células del páncreas, de las células del páncreas exócrino, entre ellas la lipasa pancreática. Y esa lipasa comienza a actuar en las células del tejido graso que rodea, por ejemplo, a este órgano. De manera tal que se produce este acontecimiento que, como podemos ver en la figura de la derecha, no se observan abajo, ¿no es cierto?, células adiposas normales, sino que algunas de ellas han perdido sus núcleos y su apariencia es francamente de necrosis. También se puede observar cuánto infiltrado inflamatorio rodea a esta área de necrosis. Necrosis de la grasa. Es uno de los ejemplos que les traigo. Otro puede ser la necrosis grasa en la glándula mamaria cuando se ha producido un traumatismo. Uno de los últimos patrones de necrosis está representado por la necrosis fibrinoide. Esto es un corte histológico o histopatológico de un riñón donde podemos ver un glomérulo renal más, digamos, de la línea media hacia la izquierda y vasos del calibre de arteriolas que tienen necrosis fibrinoide en su pared. Cuando yo digo fibrinoide, estoy diciendo parecido a la fibrina. Y la fibrina, como saben, es una proteína. Y se tiñe de color rosado, muy característicamente. Por supuesto, engrosa la pared y reduce la luz arterial. Tengo que decirles que esta necrosis o este tipo o patrón de necrosis se ve sobre todo en alteraciones inmunológicas. Como les comenté recién, la necrosis fibrinoide es un tipo de necrosis que se da fundamentalmente en reacciones inmunológicas. Se puede ver o reconocer
en la microscopía y se caracteriza por el depósito de complejos inmune, antígeno, anticuerpos. Estos están ubicados en la pared de las arteriolas y pueden reducir de manera significativa la luz de estos vasos de mediano calibre. A continuación vamos a ver los trastornos del desarrollo. Ellos son la agenesia, que es la ausencia completa de un órgano y de su correspondiente primordio o esbozo embrionario. La atresia, que es la ausencia de la apertura, en general de una víscera hueca, como puede ser la tráquea o el intestino. La aplasia, que es la ausencia de un órgano, pero que está relacionada con el fallo en el desarrollo de ese esbozo embrionario. En general está presente, a diferencia de la agenesia. La displasia de órganos se define en el contexto de las malformaciones. En realidad es una desorganización o una organización anormal de las células dentro del parénquima de un órgano. Y la hipoplasia, que es el desarrollo incompleto o el menor tamaño de un órgano en el que existen menos células. Un ejemplo común de atresia es la de esófago. Digo común porque tiene alta incidencia en nuestro medio, en donde el esófago, digamos, es reemplazado en un sector por un cordón de tipo fibroso. ¿Por qué? Porque no hay apertura, no hay luz. Esto sucede frecuentemente y a veces, digamos, el tramo superior o el fondo de saco superior de esta lesión puede fistulizar hacia la tráquea. Entonces, en ese sentido, el único tratamiento que corrige este defecto es el tratamiento quirúrgico de los pacientes, digamos, al poco tiempo de nacer, porque esto, imagínense, le produce dificultades en la alimentación al chiquito. Hemos definido a la displasia de órganos como un trastorno malformativo en el cual se produce una desorganización de los elementos que constituyen normalmente un órgano, o sea que están presentes normalmente en el parénquima de un órgano, pero de manera desorganizada. El ejemplo más típico o clásico es la displasia de riñón. Como pueden ver, el riñón tiene como cavidades quísticas, así desde el punto de vista macroscópico, y desde el punto de vista de la histopatología se pueden ver muchos de los elementos como túbulos, ¿no es cierto?, el intersticio, los vasos y quizás algún glomérulo presentes como están en el parénquima renal, pero con una desorganización característica, ¿no? O sea, todos están, pero organizados anormalmente. Por último, vamos a ver las alteraciones de la diferenciación. Espero no haberlos cansado con todos estos contenidos, pero les aseguro que les van a reservir para lo que veamos en la segunda mitad del año en patología específica de cada órgano, de cada aparato, de cada sistema. Entonces es bueno que veamos esto y lo retengamos. Lo vamos a aplicar, no tengan dudas. Uno de los trastornos de la diferenciación es la displasia epitelial. Recién vimos la displasia de órganos.
La displasia epitelial significa literalmente un crecimiento desordenado que a veces aparece en un epitelio metaplásico, pero no todo epitelio metaplásico es displásico. Ojo, no necesariamente la metaplasia significa sí o sí que va a ir a un cambio displásico. La displasia epitelial se caracteriza por cambios que incluyen la pérdida, digamos, de la uniformidad o de la morfología de células individualmente, como también pérdida de la organización de esas células desde el punto de vista arquitectural. O sea, esa misma célula que está alterada por un cambio displásico está junto a las otras desorganizada en el epitelio, por ejemplo en el epitelio plano estratificado. Las displasias pueden ser leves, moderadas o severas, como vamos a ver a continuación. Y la anaplasia significa literalmente una pérdida de la diferenciación de las células, es decir, las células se han alejado mucho al parecido con las células normales. La anaplasia o las células anaplásicas se ven habitualmente en los tumores malignos. Después vamos a ver los rasgos de estas células anaplásicas, pero están característicamente presentes en los tumores malignos. Esto que vemos es la displasia epitelial. La displasia epitelial se ha clasificado de varias maneras. Una de ellas es la displasia epitelial tipo 1, 2 y 3, sin, que significa neoplasia intraepitelial cervical, y digo cervical porque está referida al cuello uterino. En la fotografía de microscopía, ¿no es cierto?, de la izquierda vemos un epitelio plano estratificado que corresponde al ectocervix normal. La neoplasia intraepitelial cervical tipo 1 es aquella en la cual se afecta solo el tercio inferior del epitelio. Y por supuesto, si mirásemos en detalle cada una de las células, están alteradas desde el punto de vista morfológico. La de tipo 2 o displasia moderada es la que afecta los 2/3 inferiores del epitelio plano estratificado. Y también se ven alteraciones individuales de las células. Y por último, la última imagen de la derecha muestra una displasia de tipo 3 o severa, o neoplasia intraepitelial cervical severa. ¿Por qué? Porque están afectadas todas las capas del epitelio plano estratificado del ectocervix. En este sentido, habría que hacer, o tenemos la obligación de hacer, un diagnóstico diferencial con el carcinoma in situ. El carcinoma in situ es aquel que no atraviesa la membrana basal. Cuando veamos aparato genital femenino, vamos a ver que hay una clasificación nueva de estas tres displasias, de estos tres tipos de displasias. Les recuerdo que anaplasia significa una pérdida de la diferenciación, donde las células anaplásicas se alejan muchísimo de la morfología de las células normales. Se ve la anaplasia en los tumores malignos. Acá tienen algunos rasgos de células anaplásicas, como pueden ser los que he mencionado en el primer teórico. Esta alteración de la relación núcleo-citoplasmática. Algunos núcleos son hipercromáticos, con núcleos prominentes. Hay pleomorfismo, como les dije también, o sea, las células adoptan diferentes formas. Y también pueden tener, y en muchos casos
numerosas figuras de mitosis atípicas. Quiero y queremos darles las gracias a ustedes por la buena predisposición que están demostrando en este contexto poco favorable para todos y todas. Créanme que nuestra intención es que aprendan y aprendan mucho patología y yo no tengo dudas de que así va a ser.